tardes de Coach en el Mundo con todos ustedes. Para algunos buenos días, para otros buenas tardes y para nosotros acá en Costa Rica buenas noches. Pues contentísimas de recibirlos en nuestro programa y hoy con un tema lindísimo, un tema especial, porque hoy esto es pues territorio costarricense, porque la gran mayoría de las personas, de las mujeres, de las mamás, y ya les estoy dando pistas del tema que estamos hoy acá, somos costarricenses, excepto María José, que es una de nuestras invitadas y que está en otro lugar, en Estados Unidos, pero hoy queremos celebrar con todos ustedes el Día de la Madre Internacional desde acá, nuevamente les digo, desde Costa Rica, y pues vamos a estar conversando un tema muy bonito porque vamos a hablar de cómo las madres nos reinventamos y tenemos una vida para nosotros. Y con este tema inicio presentándome. Mi nombre es Carla Quesada, soy coach y formo parte del equipo de Coach en el Mundo, del grupo de Coach en el Mundo. Y hoy me corresponde pues ser anfitriona en este programa y tener estas mujeres que a mí me encanta decirlo, somos mujeres comunes, pero que hemos decidido en algún momento de nuestras vidas y por diferentes razones hacernos cargo de algo más que ser mamás. Y entonces pues de eso queremos hablarles hoy, de eso queremos compartirles hoy y voy a presentarlas. Voy a empezar con Yoseli. Yoseli, hola. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Yoseli tiene más de 25 años de experiencia. Ha navegado en la industria como la banca de desarrollo, estudió, o más bien también es experta en bienes raíces, en educación, en tecnología y salud, y ha pulido la habilidad de entrenar y liderar equipos de alto rendimiento. Y combina toda esta multiplicidad de disciplinas y su propia crianza multicultural y pues trae nuevas perspectivas y herramientas para que todos estos equipos de los cuales ella forma parte puedan concentrarse en traer lo mejor de sí a la mesa de decisiones. Y adivinen qué, Yoseli además es mamá. Buenas noches para todos. Gracias por tenernos aquí, Carla. Ahora les voy a presentar a María José. María José Mancini es compañera del grupo de Coach en el Mundo, o sea, ella es coach también. Y en este programa, como les decía antes, está de invitada, tiene un hijo biológico y 2 hijas de corazón y nos va a compartir esa experiencia de ser mamá en esas 2 modalidades, si lo podemos decir así. Bienvenida, María José. Buenas, Carla, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí otra vez, qué rico estar con todos ustedes de Coach en el Mundo y pues hoy en el rol de invitada, entonces aquí estoy ya juiciosa, tranquila, asumiendo mi nuevo rol. Bueno, bienvenida, Yoseli, bienvenida María José, y seguimos con Erika, otra de nuestras invitadas. Erika Arias es psicóloga clínica, máster en cuidados paliativos y adivinen, también mamá. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora les presento a la mamá, a mi mamá, a la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Yo creo que cada una de nosotros la tiene, eso me encanta, ¿verdad? Cuando digo es la mamá perfecta para mí, bueno, ha sido mi mamá desde que nací. Es abuela, ha sido esposa, es mamá de tres hijos, 2 hijas, 1 hija, y ya también es bisabuela. Bienvenida, mami, es Miriam Ramírez. Buenas y mucho gusto y muchas gracias por tomarme en cuenta y espero que todo esté perfecto. Y sí, me considero la mamá perfecta. Y ahora les voy a presentar a otra mamá, es la mamá de Yoseli, doña Giselle Cobb. Doña Giselle está casada, tiene 2 hijos adultos, trabaja con personas, es capacitadora en temas de vida, de formación de liderazgo
y recientemente coach. Bienvenida, doña Giselle. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todas ustedes por invitarme a participar de este tiempo con ustedes. Estoy a la expectativa y que sea un tiempo lindo y que Dios nos ayude a todas a continuar siendo fieles en todo momento. Que así sea. Y bueno, vamos a dar inicio. Cuando pensamos en mamá, y yo voy a abordarlo un poquito desde una de mis formaciones, que es como consteladora familiar. Cuando hablamos de ese rol de mamá, precisamente la mamá es quien nos conecta con la vida. Y es de mamá que nosotros recibimos nutrición, la primera nutrición, ¿verdad? Que es la nutrición física, el alimento a través de la leche materna y del alimento en general, pero también de mamá recibimos la nutrición emocional, sus cuidados y su afecto. Y obviamente es el primer referente que nosotros vamos a tener de lo que significa ser mamá, de cuál es el rol que o cómo se lleva a cabo en la vida ese rol. Cuando hablamos de mamá, estamos hablando de que es a través de mamá que podemos conducirnos y fluir en la vida y recibir todas las bondades y la abundancia, porque fue en ese lugar donde tuvimos nuestro primer espacio seguro, ese lugar donde no nos hacía falta nada y donde no se nos exigía nada. Ahí recibíamos todo y así iniciamos ese camino de vida. Lo iniciamos con la mamá y desde ahí empezamos a generar nuestros primeros vínculos afectivos, nuestras primeras formas de recibir y por supuesto nuestras primeras formas de dar. Y cuando, aunque al principio pareciera como un chiste, cuando nosotros decimos o yo digo, tengo la mamá perfecta y mami dice, yo soy la mamá perfecta, es que tenemos un camino recorrido que nos permite decir que tener la mamá perfecta es que tenemos la mamá y somos la mamá, ¿verdad? Que como hijos necesitamos para hacer camino en este mundo. Y somos la madre de nuestros hijos, la madre perfecta para que ellos puedan hacer su camino. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho desde este rol, lo hemos hecho de la mejor y única forma en que hemos podido y en que hemos sabido hacer. Si hubiéramos, a veces cuando escucho a alguna mamá que dice, es que me equivoqué, no, en realidad no nos hemos equivocado. Es que si hubiéramos tenido otra estrategia para hacerlo de otra manera, lo hubiéramos hecho. Pero con los recursos que tenemos, con lo que sabemos y con lo que podemos, con eso y con el modelo además que hemos tenido de mamá, ¿verdad? Es con lo que trabajamos este rol en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que entendamos de qué hablamos cuando decimos que somos la mamá perfecta. Somos la mamá perfecta para que nuestros hijos puedan hacer su vida, su viaje y puedan mirarnos del mismo modo en que nosotros debemos aprender a mirar a mamá, que es desde el amor, desde la compasión y desde el no juicio, entendiendo que mamá lo ha hecho siempre de la forma que puede, de la forma que sabe y de la mejor forma para nosotros. Y ya como adultos, pues hacerlo nosotros a nuestro modo, ¿verdad? Dejando eso que uno puede decir, bueno, eso que me sirvió de mamá me lo dejo y lo demás lo dejo con ella y yo lo puedo hacer de otra manera. Y como el tema que les decía es ¿verdad? Precisamente de cómo podemos ser madres y reinventarnos y tener una vida para nosotras. Entonces vamos a empezar precisamente hablando de qué significa para cada una de nosotras reinventarse. Entonces vamos a ver, tal vez Mami quiere empezar contándonos qué significa para ustedes reinventarse. Bueno, para mí reinventarme significa un cambio y eso fue lo que yo hice. En un momento de mi vida tuve una situación, ¿verdad? Y traía algunas memorias, perdón, traía algunas memorias que
aprendidas, ¿verdad? Porque sabía que ser muy buena mamá era, no, por ejemplo, yo casi no dejaba a mis hijos hacer nada. A mi hija, a Carla y Ana, siempre yo así les hacía la mayoría de las cosas, ¿verdad? Porque eso para mí era ser una mamá buena. A veces no me daba tiempo ni de vestirme, ¿verdad? Porque yo estaba totalmente en lo que a ellas, en lo que yo creía que era la mamá buena. Bueno, y no era ¿verdad? Que ahora digo que estuvo malo, pero sí, cuando me vino a mi mente que yo quería un cambio para mí, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión oí lo de la mamá tóxica y yo dije, yo tengo que saber qué es la mamá tóxica, ¿verdad? Y cuando me di cuenta que yo hacía muchas cosas que a mis hijos no les gustaba que yo se las hiciera. Por ejemplo, Carla salía para el trabajo y yo me metía a la casa y le arreglaba la cama, le arreglaba acá para que cuando Carla llegara la casa estuviera intacta, ¿verdad? Y en una ocasión me di cuenta, o sea, yo nunca le había pedido permiso a Carla para hacerle eso. Y cuando entendí lo que era la mamá, ¿verdad? Tóxica, un día le dije, cuando ustedes se ocupen de mí, yo les voy a hacer lo que ustedes quieran, pero voy a dejarles ya de meterme tanto en sus vidas. Y me metí en la vida de ellas en muchas otras cosas, ¿verdad? Y cuando yo dije, voy a hacer un cambio, el cambio fue total. Físicamente, bueno, primero mentalmente, físicamente y siempre pensando en mí, porque con eso empecé a quererme, ¿verdad? Yo dije, yo tengo que quererme yo, ver cómo me siento yo con todas estas situaciones, ¿verdad? Y mis hijas y mis hijos también les fue bien con todo mi cambio. Y aquí estoy y no me arrepiento. Vivo mucho en mí, pensando qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, gracias que pertenezco a un grupo ahí que se llama Círculo Ámbar, eso me ha ayudado montones. Busco ayuda cuando la necesito y video y lo que sea, pero pienso muchísimo en mí cuando pensé que tenía que hacer ese cambio. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Y doña Giselle, cuéntenos, cuando nosotros decimos una mujer que se reinventa, ¿usted en qué piensa? Yo pienso en mi ubicación, ¿no? ¿Cómo me ubico? ¿Dónde me voy a ubicar en esa nueva etapa en la cual se me presenta? Me viene, a veces viene sin avisar, a veces uno sabe que va a venir, pero le cuesta, como decía doña Miriam, a veces le cuesta a uno ubicarse en ese lugar necesario. Entonces, para mí, reinventarme es primero buscarme mi ubicación en ese nuevo rol o ese nuevo deseo que quiero. También pienso no debo de estar pensando de que yo debería de estar en otro lugar mientras estoy haciendo esto, ¿no? Porque a veces uno como persona es, uy, qué triste, estoy aquí y necesito me encantaría estar haciendo otra cosa. No, si estoy haciendo eso, me parece que debería de disfrutar ese momento especial en cada una de mis etapas. Ya no tengo 15 años y en cada una de las etapas quiero disfrutar la etapa. A veces son cansadas esas etapas, otras veces son muchísimo más alegres, más, que serían mucho más dulces, más amigables, y otras veces son con mucho peso, pero esa ubicación yo creo que es, para mí, ahí es donde empieza reinventarme yo misma a través de todos estos años. Doña Giselle, eso cuando usted dice ubicación, obviamente no está hablando de un lugar, es como de aceptar la situación que se le va presentando. Exacto, ubicarme yo misma en donde estoy parada.
en este momento, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Cuando estaban los hijos pequeños, ¿qué era lo que yo hacía ahí? Ahora que ya están grandes, como decía doña Miriam, qué fácil es meterse uno como madre, meterse en la vida de los hijos, porque los hijos siguen siendo para uno hijos, ¿no? Y uno quiere ayudar, y en lugar de estar ayudando, está metiendo las patas hasta aquí, ¿no? Porque no es solamente hasta el tobillo, sino que se mete uno completo en el pozo. Entonces, sí, realmente ubicarme en el tiempo que estoy. Y con los nietos y los bisnietos me imagino que va a ser todavía peor. Mi mamá siempre decía o daba a entender de que qué difícil era para ella pensar en que ya los hijos se fueron y ella no tenía autoridad sobre los hijos que se fueron, ¿no? Y eso para mí, yo tengo que ubicarme en eso. En esa, yo, no los demás, sino yo soy la que tengo como madre ubicarme en ese momento. Y si no tengo un propósito de vida, si no tengo un propósito de vida, peor todavía, ¿no? Y lindísimo eso con lo que está cerrando doña Giselle. Creo que parte, y ahorita escuchamos la opinión de Yoseli, de María José y de Erika, pero creo que parte de ese reinventarse tiene que ver con encontrar ese propósito de vida. Yoseli. Mira, Carla, para mí ha sido lindísimo ver esta parte de la transformación que uno tiene la capacidad de hacer. Ahora, antes de empezar a grabar, estábamos hablando precisamente del poder que tiene la mente del ser humano en desaprender, pero para llenarlo con cosas que sí queremos, para aprender reacciones nuevas, ¿verdad? Y para ponerlo en términos prácticos, ¿qué queremos desaprender? Queremos desaprender dependencia, queremos desaprender la perfección, queremos desaprender algunas actitudes al confrontarnos los unos a los otros, ¿verdad? Habemos algunos altamente confrontativos y hay algunos que del todo más bien evitan la confrontación por el sistema en el que nacieron en la casa, pero tenemos esa capacidad de desaprender lo que no nos funciona para llenarlo precisamente de espacios donde generamos nuevos hábitos que nos ayudan a transformarnos, a reinventarnos. En mi caso, yo vivía en una situación donde yo me exigía muchísimo, una perfección casi que absoluta. Entonces, no solo me costaba mucho comenzar algo, sino que en el momento que me equivocaba me echaba para atrás. Entonces, tampoco no daba chance como de caminar hacia adelante y desaprender precisamente me puedo equivocar, puedo trastabillar, puedo comenzar algo nuevo, puedo pedir ayuda. Me permitió a mí abrirme unas posibilidades de reinventarme de una manera muy particular, no solo como mujer, no solo como profesional, sino como mamá. Uno de los casos específicos que recuerdo, estaba hablando con una de mis mejores amigas y estaba muy frustrada porque, bueno, mi hija ya tiene 18 años, como dijo mami, pero estaba chiquitilla y yo, en mi casa, los niños a esa edad se acostaban a las 7 de la noche y tenía que ser las 7 de la noche. Y yo vivía peleando con mi hija porque no lográbamos que ella estuviera en cama a las 7 de la noche. Y hablando con mi mejor amiga, precisamente me dice, yo salí a acostarla a las 8. Es preferible que se acuesten las dos en paz a las 8 de la noche, en lugar de estar pasando una hora completa peleadas y aún así acostarlas a las 8 de la noche. Entonces, el reinventar incluso hasta las reglas que nosotros teníamos de lo que veníamos haciendo antes, o el reinventar el qué está bien y el qué está mal para una situación en particular, cambió completamente la química entre Alexa y mía. Entonces, logramos reinventar qué significaba la hora de dormir, que nos permitió también reinventar nuestra relación. Porque con eso entonces calmaba, era hora de dormir, empezábamos la rutina, las dos llegábamos a la hora de dormir y funcionaba. Entonces, las dos estábamos en muchísimo más paz y habíamos logrado reinventar lo que significaba la hora del sueño, pero porque yo tuve la oportunidad de reinventar el ser perfecta. Porque a mi mamá le había servido acostarnos a nosotros a las 7 de la noche. No significaba que esa era la receta perfecta para mí. Y aunque... Bueno, recordá que perfecta sí somos yo. Sí. A la mamá perfecta para que tu hija pueda hacer su camino. Correcto. A lo que me refiero es que esa definición de ser perfecta no tenía que ver con 7 de la noche. Tenía que ver con ser yo auténtica y estar yo en paz. No tanto seguir una regla.
Entonces creo que esa parte fue como muy bonita, muy enriquecedora, y darme cuenta que esa reinvención yo la podía utilizar en muchas otras áreas de mi vida. Claro, claro. Y creo que eso se ajusta muy bien a lo que decía antes mi mamá con respecto a ser buena mamá. Es que este tema de ser buena mamá, que además tiene un significado específico para cada una de las mujeres que somos mamás, ¿verdad? Tiene una carga fuertísima, y reinventar, incluso resignificar qué significa ser buena mamá, ya es dar un paso precisamente en ese reinventarse una misma. Correcto. Desde ese rol y desde ese significado que no es nuestro, alguien lo implantó ahí. Probablemente es la versión de mamá, claro que sí, primeramente, ¿verdad? Y uno la va perpetuando hasta que en un momento determinado hace algo como eso y se replantea algo tan simple como si la hora de dormir, ¿quién dijo que la hora de dormir era a las 7? ¿Quién Exacto. Me lo dijo, verdad? Bueno, porque en algún lado alguien lo ensambló en mí y eso me encuadró, ¿verdad? Me puso en un marco de buena mamá, ¿verdad? Porque mi hija me obedece y a las 7, aunque en la lucha nos acostemos más cansadas que relajadas y la relación, en lugar de hacerse cercana, se aleje. ¿Y qué nos cuenta María José de ser, de reinventarse? Bueno, para mí, reinventar es lograr un cambio, o sea, lograr una meta diferente, no un resultado distinto al que tenía, no importa en qué situación, porque a veces, digamos, lo que yo pienso es, depende de lo que estemos viviendo, nos vamos adaptando a la condición en la que estamos. Entonces, pues, yo me casé, tuve mi primer hijo, entonces ahí es como me adapto, soy mamá y empiezo a ejercer este rol. Y lo vamos a ejercer, digamos, yo lo ejercí desde una forma, mi mamá fue una mamá ejecutiva, que siempre trabajó, y yo llegaba a mi casa y mi mamá no estaba, viví más con mi papá que con mi mamá. Entonces yo me iba a la casa de mis amigas porque me encantaba que las mamás estaban en su casa. Y entonces me encantaba el sándwich que nos hacía la mamá. Entonces el concepto de mamá que yo empiezo a formar era el concepto de la mamá que yo quería dentro de mi casa. Pero también tenía el concepto de la mamá ejecutiva. Entonces, ¿cómo uno de esos dos conceptos? Porque, entonces, claro, entonces tú también empiezas a ver cómo voy yo a demostrarle a la sociedad que he aprendido lo que mi mamá ejecutiva me ha enseñado y cómo estoy adaptando a lo que a lo que nos hizo falta a nosotros, que fue también tener a nuestra mamá en la casa. Porque ya no solo era la ejecutiva que iba al trabajo normal, sino que también se desarrolló en el campo público. Entonces, en la política, como académica, en la maestría. Entonces, había días que mi mamá no llegaba sino hasta que ya estábamos dormidos, no la veíamos. Y después ya vivíamos más con mi papá. Entonces, ese concepto fue totalmente distinto. Cuando yo ya tengo a mi hijo, yo llegué a cambiar la carrera que tenía y me puse a analizar y dije, no, yo estudio educación, psicopedagogía, porque el horario de trabajo es el mismo horario del colegio de mi hijo. Entonces, para poder trabajar, hacer como el rol del ejecutivo, de la mamá que trabaja, pero estar el tiempo que mi hijo está en la casa. Entonces, lo dediqué y fue muy, muy mamá. O sea, ya después me separo y ejerzo el rol de mamá soltera. Ya, y bueno, vuelvo y me caso y ya muchos años después, o sea, adopto a 2 niñas. Entonces me adapto también al nuevo rol y las 2 niñas no llegan como bebés, sino ya llegan de 10 y 11 años. Entonces exigía mucho, mucho, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, permanentes,
estar con ellas. Y en ese momento, hay un momento en el que esa exigencia no es solo, o sea, cuando yo decido que me tengo que reinventar, como que, oiga, pare, que usted se olvidó de usted, es porque llegó un momento en el que me sentía como tan saturada y como decía Miriam, no, sí, fue Miriam o Giselle que nos hablaba de la mamá tóxica, o antes, no me acuerdo, que estábamos hablando de la mamá tóxica y entonces yo llegué a un momento y yo dije, ya va, estoy siendo tóxica, pero no solo con las niñas, sino con todo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Que el rol de mamá adoptiva, además las niñas pertenecen al núcleo de la familia extendida, era ejercer el rol de mamá, dar lo que se quería dar, el amor a las niñas y pues toda esta parte normal del rol de mamá, pero también demostrar como a la familia que las puse en mis manos, ustedes no se equivocaron y miren las niñas perfectas. Y a las personas que estuvieron siempre en contra, miren, se equivocaron porque sí pude y somos perfectos y la familia perfecta y todo perfecto. Y esto era una bomba de tiempo, o sea, hubo un momento en el que ya exploté y yo dije, no, ya va, ningún hijo es perfecto. O sea, en todas las familias está el niño que pelea, el que no pelea, el que estudió, el que no estudió, el que se acostó temprano, el que se levantó llorando, el que no se levantó llorando, el que comió, el que no, el que se enfermó, en todas. Esta no es yo no puedo pretender que en esta sea el reloj de que todos se acuestan como yo sí, a las 7 y se levantan a esto con una sonrisa y todos sí mamá, no. Hay derecho a discutir, hay derecho a quejarse, hay derecho a llorar, hay derecho a un desorden. ¿Hasta dónde? Ahí ya empieza la negociación. Pero cuando tú empiezas a sentir como esa presión de que tienes que demostrarle al mundo, yo no tengo que demostrarle a nadie que soy buena mamá. Entonces ahí empecé a hacer un alto y me senté a analizar, fue como una semana, o sea, fue una semana de shock. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y cuando yo me doy cuenta es, miércoles, lo que está pasando es que me olvidé de mí. No me estoy dedicando mi tiempo. ¿Hace cuánto no voy a una peluquería? ¿Hace cuánto no salgo con una amiga a tomarme un café? ¿Hace cuánto no me voy con mi esposo a comer? O sea, no hay tiempo para mí, no hay tiempo para trabajar, para estudiar, mi trabajo se quedó relegado, el ayudar se quedó relegado y yo ya va, no, hay espacios. Y entonces ahí empecé a cambiar una rutina. Está este espacio, ha sido chocante aquí para todos, porque entonces ya dicen, ya va, es que tú desde que decidiste que cambiabas, entonces ya no hablas conmigo 2 horas diarias, sino solo una. Y, y empieza el reclamo de la familia, pero sí, tienen toda la razón. Y en este momento ya hay un espacio para mí. Ahorita se dan cuenta que me tocó levantarme porque el perro entró, porque es que desde el perro hasta mi esposo, o sea, toda la familia decidió que no tengo espacio. Pero yo fui la que lo creó así. Entonces, yo soy la que tengo que empezar a cambiarlo y empezar a cambiar. Entonces, cuando antes era que yo me levantaba, medio me arreglaba y empezaba a hacer las cosas, la tarea, lo otro, y ya. Y solo cuando estaba uno perfectamente arreglado era, ¿a dónde vas? No tengo que hacer esto. Pero ahora no. Ahora, y vas a alguna parte, no voy a ninguna parte. Me voy a sentar a estudiar y a trabajar. Voy a hacer esto, tengo que hacer este proyecto, esto. Ah, bueno. Y ya se voltean y se van, ya dicen, no anda trabajando, no le tratan de no interrumpirme mucho. Pero es eso, o sea, ¿qué estoy logrando? Y sí estoy generando ese cambio que quiero. Lo otro es adaptarme, o sea, si yo me voy a adaptar, pero voy a seguir con la misma dinámica, pero escondida, no funciona. Generé de verdad un cambio,
el resultado que estoy teniendo es diferente, ahí es donde yo digo, ya me reinventé. Quizás ahí está la clave, Marijo, ¿verdad? En que ¿qué respuestas yo le doy a esas situaciones que se me van presentando, ¿verdad? ¿Cuáles son esas respuestas que me pueden generar realmente un cambio y que pueden ser como estrategias? A veces me funcionan, a veces no me funcionan, entonces tengo que encontrar otra. Sí, es que mira, yo no estoy exagerando. Cuando yo empiezo a organizar las cámaras, a poner como una luz, a poner esto, mi perro empieza a llorar. Y ahorita está allá en la puerta llorando porque lo saqué del cuarto porque tiene que estar acá y empieza a rondarme porque, ¿qué pasó? Si mi mamá tiene que estar es aquí al lado, pendiente de lo que todos necesitamos. Entonces, es eso, estoy generando el efecto que necesito. Ahí es cuando yo digo, ya, yo les voy a contar. Y qué importante estar consciente de este es el espacio que yo necesito. O sea, Sí. porque muchas veces ni siquiera nos damos el momento para sentirlo o para necesitarlo. Nos olvidamos que esa conciencia de necesito este espacio y voy a crearlo, porque no es que no voy a ir a pelearlo, no voy a ir a que me lo den, sino realmente crearlo nosotras como mamás, nosotras mismas, ¿verdad? Es como regalen un tiempito para poner esos límites saludables para mantener una relación saludable con el resto del casa, con el resto del hogar. Qué bonito, ma. Erika, su turno. Gracias. Bueno, qué tema más interesante, ¿verdad? Y qué fascinante. Reinventarme para mí, bueno, ha sido un camino muy largo, en realidad. Soy una persona de usar muchas técnicas y estrategias. Estamos hablando de que tengo casi 20 años de ejercer psicología. Eso quiere decir que conozco muchos caminos, pero los caminos afuera, teóricos, cualquiera los puede conocer, las partes metodológicas también son como de conocimiento de cualquier persona que esté en este mundo o no, pero el autoconocimiento como herramienta propia ha sido clave en temas de reinvención en un montón de aspectos en mi vida. Y algo que me ha permitido mucho también poder reinventarme es el asumirme como la mujer de la edad que soy, como una adulta. Y entender que ya no soy una niña que hace berrinche por cualquier cosa que yo espero de los demás y que los demás no me lo están dando. Eso quiere decir que he resignificado en absolutamente, o sea, en muchísimas áreas de mi vida, los roles los he resignificado a un punto en donde he tratado de generar cambios para que esos roles se parezcan mucho más a mi medida, como a mi gusto. Eso quiere decir, y siempre hablo y vacilo con mis hermanos y mi hijo mayor, él lo dice muy bien, y es que a Sofía, mi hija de 9 años, no le tocó la misma mamá que le tocó a él, que tiene 19, y qué dicha, o sea, qué dicha, porque imagínate, ¿verdad? Soy una mujer 19 años más mayor que cuando fui mamá de él, y entonces eso me encanta porque quiere decir que el camino que he recorrido no ha sido en vano y que he sido sumamente intencional en poder darle a mi vida a través de los roles que ejerzo, que son muchos, ¿verdad? No solamente es maternidad. Bueno, estoy casada, soy la cuidadora de mi suegra, que es una señora con discapacidad, soy la cuidadora principal de ella también. Ejerzo la parte profesional y soy la hija de una adulta mayor, aunque es una señora súper funcional, ¿verdad? Mi mamá está muy sana, es una señora de 72 años. Bueno, soy la hija mujer única de ella. Entonces eso también tiene una connotación interesante en ese rol como hija única, en donde mi mamá pues tiene ciertas demandas y yo hacia ella también, ¿verdad? De una relación bastante sana y que tenemos una cercanía bastante importante. Entonces, pues ustedes se podrán imaginar que a veces uno es como un pastelito que se tiene que partir en un montón de pedacitos y satisfacer, ¿verdad? Si quiero darme a entender con esta frase, ¿verdad? Porque es como una metáfora y satisfacer ciertas necesidades, pero para mí reinventarme ha sido entender
que la primera que tengo que satisfacer mis necesidades soy yo, las mías, las propias, y realmente eso me va a definir muchísimo las prioridades en mi vida y el cómo quiero ver mi vida. A mí eso me ha permitido muchísimo poder reinventarme y que mi matrimonio en la actualidad se parezca muchísimo a lo que yo quiero, a lo que hemos diseñado mi esposo y yo juntos, a lo que nosotros vivimos, convivimos y resolvemos en el día a día. La maternidad con mi hijo mayor se ve de una forma en que yo me siento bastante cómoda, con Sofía también, con mi suegra. Bueno, con mi suegra es todo un tema. No quisiera tal vez como alargarme demasiado, pero ella es una persona que tiene una discapacidad mental. Ella tiene retardo mental, tiene esquizofrenia también. Entonces, es un caso muy interesante porque con ella he aprendido sobre el amor incondicional. No existe la posibilidad de poder cuidarla con un cuidado de calidad que no sea a través de la incondicionalidad, porque retribución es muy poca lo que se puede obtener de una persona con el nivel de conciencia que tiene ella, pero lo genuina que es y lo sensible al ambiente y también a los cuidados que se le dan, permite a veces retribuir, ella retribuye con una sonrisita o a veces hasta pidiendo algo de comer, porque es la forma en que ella se comunica. Y resignificar y ver el cuidado hacia ella, que es otro cuidado más que ofrezco en mi casa, no como una obligación o no desde cuánto ella nos quita, ¿verdad? Nosotros como familia, económicamente, en temas médicos, en temas de discapacidad como tal, sino darle un significado en donde es muy importante porque estamos educando a nuestros hijos en la importancia de cuidar de otras personas, en ser empáticos, en ser amorosos, en ser bondadosos. Y una de las estrategias que hemos utilizado, y tengo que decir que yo he sido la más intencional en esto, porque mi esposo trabaja muchísimo y muchísimo más que yo fuera de la casa, es en cuidarla desde el amor y en darle un significado en vez de decir, por ella no podemos hacer un montón de cosas, es qué cosas podemos hacer con ella. Y así hemos ido diseñando una vida. Y yo digo diseñando porque yo no me imagino mi vida sin el diseño y la estructura que la vivimos. Somos súper flexibles en un montón de aspectos. Cuando hay hijos pequeños o ciertas circunstancias hay que ser sumamente flexible, pero hay mucha intencionalidad en aspectos que para nosotros son vitales en nuestra casa. Y yo tengo que decirlo, bueno, mi esposo lo reconoce, pero yo me lo reconozco primero, la que he generado esa reinvención de un sistema familiar que nos está funcionando soy yo. Y creo que nosotras tenemos esa capacidad y ese poder en nuestras familias. Las mujeres somos agentes de cambio súper poderosos y somos las influencers más grandes que hay sobre la faz de la tierra. Sí influimos, la parte mental, emocional, psicológica, las conductas, modelamos demasiado, demasiado. Entonces, yo me siento contenta porque estamos sacando la tarea con mucho entusiasmo y con muchas ganas de seguirlo haciendo, sin que sea realmente una carga. Y yo como la mujer que soy, muy feliz y también tomo las palabras de doña Giselle, siempre como llenando mi vida de propósito, aunque entiendo y tengo súper claro que el propósito de cualquier ser humano es solamente ser y existir. Eso lo tengo muy claro, pero además de eso, hago de una forma muy intencional actividades que me llenan de un propósito más mayor, alineado con lo que yo quiero hacer y entregar a otras personas un poquito de mi experiencia o de mi conocimiento. Me gusta mucho, en la misma línea de influir o poder compartir el mensaje. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar compartiendo ese concepto que tenemos cada una de qué significa reinventarse y sobre todo porque creo que lo que está claro es que es una oportunidad que tenemos indistintamente de las diferentes condiciones y situaciones, roles, ¿verdad? Que cada una de nosotras
tiene algunas de ese rol que decía antes María José, ¿verdad? Que es un poco más ejecutivo, pero al mismo tiempo madre, pero al mismo tiempo esposa, pero al mismo tiempo cuidadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos dando la oportunidad de reinventarnos en todas las circunstancias que se nos van presentando en el día a día? Y vuelvo a insistir, si ustedes, todos los que nos están viendo, pueden mirarnos, somos mujeres comunes de las que hay todos los días en todos nuestros hogares, en todas nuestras casas, comunidades, que simplemente, y quizás no es tan simple, pero pongamos esa palabra, en algún momento decidimos ocuparnos de nosotras, hacernos responsables con toda y la situación que tuviéramos, hacernos responsables de gestionar nuestra vida de una manera que nos satisfaga más. Y entremos un poquito a detallar, sin extendernos mucho, ¿verdad? Para ir, digamos, haciendo más concreto el tema. ¿Qué tiene que pasar para que una mujer madre tome la responsabilidad de sí misma, la responsabilidad de su vida? Porque la mayoría de nosotras no nacimos con modelos de madres que se reinventan constantemente. Es probable que más bien hayamos sido parte de un grupo de mujeres que se conforman con la vida que les tocó, y lo digo entre comillas, y eso no está ni bien ni mal, ¿verdad? Es una forma también de vivir, pero definitivamente no es la nuestra. Y además pensemos, es que hay una edad para hacer eso, para reinventarse, o es que de pronto llegamos a una edad y decimos, no, ya es tarde, ya no lo hice, ¿verdad? ¿Cómo hemos podido abordar cada una esto de ser al mismo tiempo mujeres, madres, pero que hemos decidido no dejar de vivir nuestras vidas para hacer únicamente un rol? Puede ser el de madre, que es el que estamos tratando hoy, y quiero que quede claro que no es que no queramos ese rol, ¿verdad? Por supuesto que si todas nosotras somos mamás, yo pensaría, y si no, pues también es válido, que de alguna manera lo hayamos elegido y que nos sintamos conformes con tener ese rol, pero que al mismo tiempo hayamos dicho, bueno, pero es que yo quiero algo más, yo quiero gestionar mi vida, yo la quiero construir a mi forma, desde lo que me enseñaron, y eso lo vamos a respetar, eso que el linaje femenino nos ha ido dejando, pero yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces, vuelvo a retomar, ¿cómo es o qué tiene que pasar o qué pasó en la vida de cada uno de nosotros? Digamos algo muy concreto, ¿verdad? ¿Qué pasó en la vida de cada uno de nosotros para que en algún momento determinado digamos o dijimos, yo además de ser madre y de ser esto, quiero hacer una vida para mí? No sé si... ¿quiere empezar? Okay. ¿Quién habló? Doña Gisela, adelante. Yo metí la cuchara. Creo que una de las cosas que tenemos que ser muy conscientes es que una vez ser madres, seremos madres hasta el final, ¿no? No podemos decir, ok, de aquí en adelante, aunque la sociedad dice, a los 18 años ya no tenés más responsabilidad de ser con tu hijo porque ya es un adulto. Eso puede ser muy dado en el papel, muy dado en la sociedad como tal, pero todas están, bueno, las que tenemos hijos más grandes, estamos conscientes de que en ese momento de 18 años pueden tener 40 y seguirán siendo, ¿no? Yo gozo con una anécdota que siempre cuento. Mi suegro tenía 53, 54 años, la abuelita tenía 80 y pico. Era una tarde bella en Quito, Ecuador, un sol muy bonito, aunque en ciertas horas ya comienza el sol a bajar y hace frío. Pero esa tarde era preciosa, estaba el sol afuera y todo. Y mi suegro iba a salir al jardín. La abuelita que vivía con ellos se vuelve y le dice, Otto, póngase suéter. ¿No? ¿Por qué? Porque la abuelita continuaba siendo y era su único hijo, ¿no? Entonces, una vez que uno es madre, es madre. Pero lo que dijiste muy, muy cierto,
Carla, es que nos han impuesto a veces roles que no necesariamente es el rol completo. Nosotros no somos roles, somos mujeres, somos personas, somos gente que fuimos, antes de ser mamás éramos mujeres también. Antes de ser mamás estudiamos, antes de ser mamás jugamos, antes de ser mamás nos peleamos con los hermanos, antes de ser, o sea, había una vida antes de. El problema de muchas de nosotras es que en el momento que somos mamás, como que desaparece el rol de persona o nos volvemos demasiado absorbentes. Otras tal vez dejan todo tirado y no asumen ese rol tampoco de mamás. O sea, es un pa' allá y un pa' acá, como diríamos aquí en Costa Rica, ¿no? Donde tenemos que ser conscientes de que necesitamos vernos, actuar, buscar. No somos la Mujer Maravilla, no tenemos el escudo para librarnos de todas las cosas malas que vienen, pero sí qué lindo es poder tener algo que hacer después de. Doña Giselle, y en su caso, por ejemplo, ¿cuándo ocurrió ese clic en el que usted dijo, ok, estoy siendo solo mamá y esto y lo otro y me consumió y ahora yo quiero ocuparme de mí? ¿Qué pasó? Como tal, es interesante porque yo fui mamá relativamente muy joven, 23 años, estaba Jocelyn naciendo, y fuera del país, vivíamos en el Ecuador, no tenía familia a mi alrededor, pero en ese momento yo sabía que sí, pero trabajaba también, ¿no? Tenía mi trabajo allá, mi esposo trabajaba, entonces, inmediatamente, el horario completo vino a ser medio tiempo para poder pasar un tiempo con mi pequeñita hija. Pero yo sabía que no podía cegarme solamente con ella, porque era muy fácil para mí en ese ambiente donde no estaba mi familia, acapararla y volverme una mamá dominante, una mamá que no las dejaba, no dejaba moverse. Gracias a Dios que tengo un marido que más bien es demasiado, déjelo hacer las cosas, deje que se meta al mar, deje que, ¿no? Y entonces en eso me ayudó mucho a no volverme simplemente madre, solamente. Luego, a través de los años, ha habido muchas etapas donde he tenido, y hemos conversado con Jocelyn, con mi hijo en algún momento, donde, mamá, párela, déjenos un momentito respirar, ¿no? Y ha sido eso, decía doña Miriam. ¿Por qué? Porque es muy... Entonces, al tener esa barrera, también viene esa parte donde uno tiene que, ok, sí, me despierto en la madrugada y pienso, ¿habrán comido? ¿Estarán durmiendo? ¿Se habrán ido de paseo? Puede que ser que pase eso, pero tengo que dejarlos vivir. Entonces, en ese momento no podría decirte, fue cuando tenían 25 años o fue cuando tenían, ahora que tiene 40. No, fue en diferentes etapas porque uno constantemente, y todavía ahora viene otra etapa en mi vida. Como decía Erika hace un rato, yo también tengo a mi mamá, a mi suegra y a mi tía, 99, 98 y 85, bajo mi ala, por así decir. Y yo me he vuelto mamá a veces de esas personas adultas mayores, ¿no? Donde tengo que proveer un montón de cosas. Entonces, hubo un momento que mi hija, mi esposo, hasta me puse a llorar porque me hicieron la ubicación. Ok, te querés dar eternamente para ellas y qué linda, pero usted también existe, ¿no? Y entonces, sí, me molestó, me enojó en ese momento porque yo estaba dando mi 100 y yo quería ser más que perfecta. No era perfecta, era más que perfecta, ¿no?
Y a la hora tuve también que sí, me vuelvo padre, como dice, ¿no? Tú eras mi madre, ahora yo soy tu madre. Y es interesantísimo cómo eso funciona. Pero a la hora, que son 2, 3 años, Jocelyn, tal vez fue de esa situación, donde tuve que volver a ubicarme. Por eso hablaba, ¿qué es reinventarme? Ubicarme en donde estoy parada. Pues perdón que he usado mucho el tiempo, pero eso es lo que yo creo que ayuda a montones a dónde estamos, ¿no? Sí, ok, El gracias. confrontar, a veces el confrontar, que es incómodo, más bien puede hacer que otras mujeres en la vida de nosotros tengan la oportunidad de reinventarse. Sí, perdón, porque no solamente soy yo la iluminada que me doy cuenta de dónde estoy, sino que a veces necesitamos a otros que nos hagan ver dónde estamos parados. Claro. Y bueno, tal vez Mami, si nos cuenta, Ma, ¿usted qué piensa? ¿Hay una edad para reinventarse? ¿O eso se hace en cualquier momento? ¿Será que llega un punto en el que uno ya no puede reinventarse? No creo. No creo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo, ahí por el 2014 más o menos, tuve una situación, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, sí me dolió, lógico, ¿verdad? Y pasé tiempo de ahí sufriendo o lo que fuera, ¿verdad? Pero llegó un momento en que me di cuenta que de este sufrimiento, que yo le digo sufrimiento, tiene que salir algo muy bueno, ¿verdad? Entonces empecé, como les dije antes, a ocuparme de mí, ¿verdad? Y yo dije, vamos a ver qué me trae el destino, ¿verdad? ¿Qué me trae la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces empecé mentalmente, ¿verdad? A prepararme, como les dije antes, con videos, bueno, con este grupo que estoy pidiendo ayuda. Erika ha sido un pilar. A Carla le he pedido cuando he necesitado, yo le he dicho, Carla, no me vea como su mamá, le estoy solicitando ayuda porque la necesito, ¿verdad? Y contésteme como a cualquier persona, no como a su mamá, ¿verdad? Hay otras ocasiones que no puedo pedirle ayuda a Carla porque no, es mi hija y no me sirve, ¿verdad? Pero sí, no hay edad, pienso que no hay edad. Y yo fui mamá a los 17 años, a los 21 de nuevo y a los 33 de nuevo, a los 40 con mi primera nieta. Entonces, toda la vida he sido la mamá y creyendo, bueno, que la mamá perfecta, ¿verdad? Y fui la mamá perfecta de acuerdo a lo que yo sabía y lo que puse en práctica, ¿verdad? No me arrepiento, ¿verdad? Yo no me arrepiento, pero sí yo dije, mi vida va a cambiar, mi vida va a cambiar. Para mucha gente, he escuchado que me han dicho hasta loca, ¿verdad? Porque yo dije, me voy a encajar, tengo mi edad, pero me voy a encajar en un cuerpo de 50 y pico. Y así lo hice. Sigo cualquier cosa que veo en Facebook y que me sirve para vestirme, para todo eso lo sigo y todo eso lo busco, ¿verdad? Y lo pongo en práctica, sin dejar mis valores, porque la verdad que sí tengo mis valores, ¿verdad? Y luego he hecho muchas cosas para mí, que me ayudan a mí, ¿verdad? He tenido que enfrentar a mis hijos, claro que sí, porque después de tener una mamá sumisa, ¿verdad? He sido una mamá sumisa y de pronto doy una vuelta increíble y he tenido que soportar ciertas cosas, ¿verdad? Que seguro a mis hijos no les ha parecido. Bueno, pero ahí estoy yo de primera, ¿verdad? Luego lo hablo, luego a veces les digo, les voy a comentar algo que voy a hacer. No me tienen que hacer ningún comentario porque no les estoy pidiendo que me comenten nada. Simplemente es para que sepan la decisión que acabo de tomar. Como por ejemplo irme a vivir sola. Me fui a vivir sola.
Y yo les dije, no se preocupen, el día que los necesito, les voy a pedir ayuda, pero no soy carga para ustedes. Y así, sí, tendría que contarles muchas cosas que las he hecho simplemente porque creo y estoy segura que yo me amo muchísimo. Entonces, sí trato como les digo, de buscar ayuda, a ver porque a veces me queda la duda, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Verdad? Entonces ocupa a veces una opinión de Erika y bueno, y de mucha gente, ¿verdad? A veces, no mucha gente, porque la verdad que no. A veces me dejo llevar por la intuición y les digo así con toda seguridad que mucha gente se ve beneficiada, principalmente en mi familia, con mi forma de actuar. Muchas gracias. Y doña Miriam, si le puedo hacer una pregunta. Claro. Cuando usted ha tenido que hacer ese límite con sus hijos adultos, decirle, no les estoy pidiendo permiso, les estoy contando lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, o sea, cómo llegó usted a tener esa certeza? Porque sé que hay algunas mamás allá afuera que lo están pensando, que lo están considerando, pero no se sienten tal vez suficientemente valientes para hacer esa parada por ellas mismas ante sus hijos adultos, ¿verdad? Porque realmente sí hay un cambio. Sí. O sea, cuando yo le digo, vea, voy a hacer esto, por ejemplo, ¿verdad? Yo ya lo he meditado, ¿verdad? Y yo he dicho, bueno, les voy a decir, porque eso es lo que siento en mi corazón, ¿verdad? Lo que ellos hagan con lo que yo les digo es cuestión de ellos. Ya como seres adultos, ya ellos que vean a ver cómo lo procesan. ¿Cómo lo procesan? Ya son personas adultas y no es que no me importa la opinión. Ojalá todos estuvieran de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero si no, es problema de cada uno de ellos. Porque claro, yo aquí estoy muy bien, ¿verdad? Y sí me gusta que sepan lo que estoy haciendo porque a veces hay situaciones, digamos, como yo vivo sola, ¿verdad? O vivía sola. Entonces, por ejemplo, una nueva pareja que tengo, ¿verdad? Yo tenía que explicarles que yo iba a tener una nueva pareja viviendo conmigo, para que supieran que cuando llegaran a mi casa, la iban a ver, la iban a encontrar ahí, ¿verdad? Pero no era, yo les estaba pidiendo permiso, porque ya mi decisión estaba tomada y me sentía feliz con ella, ¿verdad? Y cuando yo estoy feliz con algo, lógico que lo demás viene por añadidura. Ellas también están felices. Claro. Entonces, y Yoseli, sí, tal vez es muy importante que veamos en lo que ha comentado su mamá, en lo que ha comentado mi mamá, ¿verdad? Cómo efectivamente este tema de reinventarse, de hacerse cargo de la vida, de ir más allá de esos roles tradicionales, ¿verdad? Bueno, es que tiene una afectación a lo externo para los otros, porque venimos acostumbrados a una dinámica determinada, ¿verdad? Y como digo yo, en la obra de teatro de cada uno, el rol que el papel, ¿verdad? Que hemos interpretado por mucho tiempo, es al que las personas están acostumbrados. Y cuando yo vengo y decido que ese ya no es más mi papel, que ahora yo voy a elegir el mío, yo voy a escribir mi guión, eso incomoda mucho. Es que chima, como decimos nosotros, ¿verdad? Es que hace ampollita en el zapato. Claro, porque de pronto, mami, ¿me puede hacer almuerzo? No, es que hoy no puedo porque hoy voy para tal lugar y uno de pronto queda, ¿verdad? Como, ¿qué fue lo que aquí pasó, verdad? Mami, bueno, ese tipo de acciones son las que yo creo que son importantes de que vayamos rescatando, ¿verdad? Que es ese hacerse cargo, ese me reinvento, no es que nadie más me importa ya, es que yo me importo primero para después poder darle a otros lo que ya yo me doy, porque no podemos darle a otros lo que no me he dado a mí misma. Y quizás para ir avanzando, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles, para ir avanzando y que no se nos haga muy largo realmente el programa, a Erika, por ejemplo, y a María José. Voy a empezar con María José.
María José, ¿cómo hace uno para gestionar el día a día con las diferentes situaciones y emociones que se presentan? Y quiero ir de esta pregunta para luego que Erika nos responda también esta pregunta y amarre de una vez con un último tema que vamos a abordar, que es el tema del autocuidado como un estilo de vida y no solo como una herramienta para de vez en cuando. Entonces, tal vez si María Jo nos cuenta cómo ella aborda el día a día de ser mamá y al mismo tiempo lo que ella decía antes, hacerse cargo, tener su espacio, ¿verdad? ¿Cómo trabaja ella esto de ocuparse de sus emociones y de las diferentes situaciones? Bueno, Carla, mira, yo creo que, a ver, todo viene, es un proceso y es un proceso que parte de lo que hablábamos ahorita, en qué momento hice clic para cambiar. Y es importante no olvidarnos de esos momentos en los que hicimos ese clic. Por ejemplo, digamos, yo tengo 3 momentos que para mí fueron muy claves porque es lo que hablaban ahorita, es aprender a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros hijos, todo, el esposo, los amigos, el mundo entero, todo nos dice algo. Entonces, por ejemplo, digamos, un clic fue cuando un día yo fui mamá también muy joven, de 21 años. Entonces, y mi hijo tenía 7 años, íbamos para una reunión de padres de familia. Entonces yo dije, no, yo ya debo 28 años, ya como más seria. Yo siempre me he vestido de jean, pero pues ahí como más clase. Y entonces me puse un sastre y se para mi hijo y me dice, ma, ¿qué es eso? Pareces una mamá, ve y te cambias. Y me devolvió a cambiarme. Dije, ya va. O sea, parezco una mamá, me tengo que cambiar por esto. O sea, y la verdad fue que sí, me cambié. O sea, y en ese momento yo oí como, ya va. A mi hijo le gusta que yo sea de esta forma y de esta forma me ve el mundo y a mí me gusta verme así. Entonces, no es eso lo que debo cambiar, no es solo por fuera, sino qué me está pasando por dentro para sentirme en el rol que estoy ejerciendo. En ese momento ya me acababa de divorciar y estaba como reubicándome emocionalmente. Entonces, ahí empezó un análisis. Y no necesito cambiar mi esencia para estar bien y sentirme contenta. Después tuve unos infartos a los 32 años, 3 en el pulmón, y ahí me tocó también cambiar mucho el rol que yo hacía como mamá, porque yo lo hacía, mi hijo me dice un día quiero aprender a jugar hockey en el hielo y nosotros vivimos en Colombia, hockey, hielo, ¿dónde? Pues a leer qué es esto, aprendí a patinar en línea, a usar el coso para poder jugar con él porque era hijo único. Y todo esto me tocó irlo cambiando, ir adaptándome a las situaciones para después irme reinventando. Entonces, Marijo, ¿y en el día a día? ¿qué me pasa hoy? Por ejemplo, aprendí a que cuando me levanto y me voy a arreglar, me arreglo pensando en cuál es el momento para mí y cómo quiero estar. No me voy a olvidar de esto. Mis hijos necesitan mi familia, pero el mío. Cuando me dice una vez mi hijo, es que ma, tú dejaste de sonreír. Y yo ese día me siento y empiezo a mirar y me puse a mirar cosas y en todo, digamos, el anuario del colegio, todos los apuntes que decían de mí era los chistes de María José, la risa de María José, o sea, era la forma en la que a mí siempre me identificaban. Yo ya va, estoy perdiendo mi esencia. Entonces, otra vez, yo estoy acostada cuando antes de abrir los ojos yo me pongo así, o sea, como con energía y empiezo a pensar en eso. Este tiempo es para, ¿qué voy a hacer para mí es hoy? Voy a trabajar en esto, no voy a dejarlo en la fundación, voy a hacer esto, me voy a vestir así y me levanto sonriendo. Entonces, es el ser consciente
de cuál es mi espacio, cómo me estoy reinventando y cuál es el resultado que yo quiero tener. Si no se está teniendo, como me llegó otro mensaje de mi hijo en estos días y me dice, ma, es que haz de cuenta que la casa es tu trabajo. La fundación que te deja, estás haciendo esto, perfecto, lo de coach, hazlo, lo estás haciendo en este horario, pero y la fundación, claro, porque la fundación no me deja nada económico. Entonces yo, bueno, Juan, y yo empecé como a salir, después ya va, no me estoy sintiendo feliz. No me estoy sintiendo feliz. Entonces tengo que ser consciente de que yo, qué cosas me hacen feliz, porque es mi decisión ser feliz. Y mi decisión está con mi espacio y mi renovación y lo que yo soy. Entonces, no renuncio a esto, lo organizo y soy consciente desde por la mañana cuál va a ser mi espacio ese día. Y eso es lo que me ayuda a mí a anclar esas partes. Claro, y creo que antes de que Erika nos haga ese cierre de programa, creo que hay un patrón o un común denominador que hemos visto en Yoseli, en Mami, en Doña Giselle y ahora en Marijó, y es que hay un feedback o un autofeedback, si se puede decir así, constante, ¿verdad? O sea, estoy en el proceso diariamente de hacer un monitoreo de cómo me siento, de qué hay afuera que me está haciendo clic adentro, y me miro eso y tomo decisiones a partir de ahí. Y Mami lo decía bien, a veces puedo sola con un video, a veces no puedo sola y tengo que buscar ayuda, ¿verdad? Y aunque hemos hablado, y ahí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? No es una buena idea recurrir a los hijos, ¿verdad? Para acompañar procesos, bueno, pero a veces se puede, ¿verdad? Se puede lograr algo, aunque desde las constelaciones familiares los hijos siempre somos hijos, las mamás siempre somos mamás, y ese rol de buenas amigas no existe, ¿verdad? Desde las constelaciones, porque es hacer un desorden en el sistema, ¿verdad? Creo que Mami y yo lo hemos evitado lo más que podamos, ¿verdad? Pero bueno, a veces sí es cierto que le he dado algunas pistas que muchas veces son como preguntas, en realidad lo que procuro hacerle para que ella vaya encontrando sus propias respuestas y ubicarme, y siempre me ubico y le digo, mamá, yo soy su hija, y se lo digo de corazón a corazón, ¿verdad? No siempre hablado, para que no sienta ni que soy su terapeuta, ni su coach, ni su consteladora, ni su facilitadora de constelaciones, ¿verdad? Pero bueno, creo que es importante que veamos ese patrón que tenemos o ese común denominador que hasta aquí hemos visto. Y pues, Erika, para ir cerrando, y yo sé que el tema de autocuidado es enorme y ese es un programa que les prometemos que vamos a hacer, pero tal vez sí nos puede cerrar un poco con eso, cómo se reinventa Erika en el día a día y qué tiene que ver eso con el autocuidado como un estilo de vida. Ay, qué lindo ese tema. Ese tema a mí casi me ha salvado la vida. Porque además es en cuidados paliativos. O sea, trabajo con muchos pacientes oncológicos en fase, muchos pacientes que padecen dolor y, bueno, acompaño procesos de duelo. Entonces, también el desgaste profesional, emocional alto. Y, a ver, yo siempre digo que las emociones y nuestros estados emocionales, nuestros sentimientos, cómo nosotros nos sentimos, son mensajes. Ellos son mensajeros de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Cada sensación física, esa que nos hace sentir como la angustia, la ansiedad, esa chispa rica que se siente cuando estamos a la expectativa de algo bonito, el contentamiento, el gozo, o sea, ustedes podrían coincidir conmigo en que cada emoción nosotros la podemos asociar con una sensación corporal. Es en el cuerpo donde se sensaciones, pero esas emociones están precedidas por un pensamiento.
Yo siempre le explico a mis pacientitos, sobre todo los niños, ¿verdad? Cuando estamos en procesos de duelo y simbólicamente trabajamos la parte emocional y ellos siempre dibujan un corazoncito. Y claro que todos pensamos en el amor o en las emociones y pensamos en el corazón. Y cuando yo les cuento en qué parte del cerebro se generan las emociones, ellos no lo pueden creer. Igual que el dolor, aunque lo sentimos en el cuerpo, se genera, el cerebro es el que recibe el impulso nervioso. Entonces es muy interesante poder entender esos básicos, ¿verdad? Para nosotros entonces entrar en el mundo del autocuidado. ¿Cómo se ve el autocuidado y desde dónde lo podemos enfocar? Entonces, les hago como este recuento súper chiquitito, ¿verdad? De cómo se generan las emociones, ¿verdad? Que básicamente es un pensamiento que nos invade. Ese pensamiento a nosotros nos llega no solamente porque tenemos miles de pensamientos en automático día a día, cada ser humano, se dice que más o menos alrededor de 25,000 pensamientos al día y más de la mitad son repetitivos. Es decir, nuestros pensamientos son totalmente como en un carrusel, ¿verdad? Es como un círculo vicioso mental. Cada una de nosotras sabemos y nos podemos identificar cuáles son los pensamientos con los que nos levantamos y nos acostamos, porque sé que para cada una de nosotras hay como esos temas recurrentes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para utilizar técnicas de autocuidado si sabemos que los pensamientos no los podemos detener? ¿Cómo hacemos nosotras para tener técnicas de autocuidado si podemos sentir en nuestro cuerpo las emociones? ¿Cómo hacemos nosotras también para aplicar técnicas de autocuidado en nuestra vida si sabemos que hay todo un aprendizaje familiar, social, tenemos biología, tenemos neurotransmisores, las hormonas trabajan a nuestro favor o a nuestro contra? O sea, somos un cóctel. A mí me encantan las metáforas, entonces yo siempre pienso que nosotros somos como un batido, echamos de una licuadora, no sé, que si arándanos, que si piña, que si, ¿verdad? No sé, 10, 15, 5 frutas y al final sabe demasiado rico, pero no sabemos ni a qué sabe, porque, o sea, genuinamente no sabemos cuáles son todos el 100% de las frutas que nosotras mezclamos. Y nosotros somos un poquito de todo eso. Entonces, para entender el concepto de autocuidado, se dice mucho que son como técnicas que nos permiten alcanzar el bienestar. Y también están súper como enfocadas en de qué forma nosotras podemos canalizar el estrés. Entonces, cuando Carla menciona cómo se ve el autocuidado como un camino de vida y no como técnicas, entonces eso es muy interesante, porque para nosotras tener un camino hecho o transitar un camino a través del autocuidado, tenemos que ser personas que nos conocemos mucho y tenemos que ser muy intencionales en cómo vivimos la vida. Eso no es suficiente como comernos unos snacks, una copita de vino. Eso no es suficiente como ver un atardecer, ni es suficiente como ir a que nos hagan un facial o un masaje relajante. Así no se ve el autocuidado. No tengo nada en contra de eso, de hecho es una de mis actividades favoritas, pero eso no es autocuidado. Darles algo que me llevó a mí a investigar sobre esto y que de cierta forma ha hecho de mí un camino en donde lo he investigado para mí y por supuesto que para mis pacientes. Cuando yo iba a cumplir 30 años, me acuerdo que una persona muy cercana me dice, decida muy bien con qué peso usted va a llegar a los 30 años, porque después de los 30 años es muy difícil bajar de peso. Pero yo siempre he sido como un alma rebelde y absolutamente todo lo cuestiono. Entonces yo me quedé con el mensaje, ¿verdad? Pero yo no soy, no es que nunca haya sido, pero trato como siempre de ir más allá del mensaje que me están dando. Entonces, activamente he tomado decisiones, y aquí es donde les voy a contar un poquitito de mi camino, de cómo yo quiero, y es un poco con lo que les contaba al principio, de cómo yo quiero que se vea mi vida en todas las áreas de mi vida. El peso es una, pero bueno, porque vamos a hablar un poquito de la parte física. Entonces, hoy a mis 42 años, yo me sigo preguntando, y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo yo quiero que se vea mi cuerpo? ¿Cómo yo quiero que se vea mi cara? ¿Cómo yo quiero que se vea mi vida, mi familia? ¿Cómo quiero que sea mi vida espiritual? ¿Cómo quiero y cuando yo tengo más o menos una idea de cómo quiero que se vea, entonces yo ahí sí aplico las herramientas. Ahí sí aplico el autocuidado como un camino de vida.
Entonces, uno de los pilares fundamentales para mi vida, no estoy diciendo que eso se lo van a encontrar en un libro así, porque no sé, ¿verdad? Pero yo les voy a contar desde mi experiencia. Como les dije antes, el autoconocimiento, también otra gran herramienta, sí estas son frases más como del mindfulness, porque soy una multiapasionada, entonces hace algún tiempo me certifiqué en esta práctica que es como una filosofía de vida y de donde tengo muchas herramientas que me ayudan a regular mi sistema nervioso central y a poder estar aquí en el momento presente. Y como decía doña Giselle, ¿cómo hago para estar aquí disfrutando este momento sin estar con la mente pensando en qué tengo que ir a hacer o cómo debería de verse mejor esto que estoy haciendo o cuáles son las frases perfectas para que esto quede perfecto? Mientras le damos ese poder a nuestra mente, nosotras genuinamente no podríamos disfrutar un espacio como este. Entonces, la autocompasión es un pilar fundamental. Entre más nosotras queramos ver nuestra vida desde cómo se debería ver desde afuera, desde cómo se debería de ver la maternidad, cualquier debería que nosotras queramos, desde la parte profesional, desde la parte más básica de con qué ropa deberíamos entrenar, de cómo se debería ver una mujer ejecutiva, cómo debería de vestir una mujer a los 42 años, si con shorts y con el pelo corto, si ya, o sea, yo no sé, pongámosle el nombre que queramos ponerle a las cosas que nosotros decidimos para nuestra vida. Y entonces, basado en ese autoconocimiento, basado en ese poder que tenemos de ser compasivas con nosotras mismas, que sé que en nuestros roles de cuidadoras se nos facilita demasiado ser compasivas con otras personas, ser súper empáticas, detectar con gran habilidad la necesidad de las necesidades de los demás. Es entender cuáles son mis necesidades. Y para esto, a mí me ha servido ser una estudiosa, pero estudiosa, dejemos de lado la parte académica. O sea, es una estudiosa de la vida que yo quiero. Y sé que puede sonar tal vez un poco como, bueno, no sé ni cómo puede sonar, pero es como una decisión de hacia dónde quiero yo llevar mi vida en 10, en 20, en 30 años y cómo yo quiero ver que mi vida, cómo me quiero yo ver envejeciendo en mi propia vida. Y yo no estoy hablando aquí de algo estético, no me considero ni siquiera una persona superficial, pero el autocuidado para mí se ve algo así, no tiene que ser así para todas las personas, como esa intencionalidad que tengo en levantarme 20 o 30 minutos antes que toda mi familia, en donde yo me autogestiono un tiempo y es muy variado, porque soy intencional en eso y esa palabra la digo demasiado, pero es que sin intencionalidad nosotras literalmente no podríamos ni siquiera comernos una ensalada, porque ¿quién no la va a venir a hacer? O sea, entonces a mí me encanta levantarme a ver el amanecer. Me encanta el contacto con la naturaleza. Yo necesito levantarme exactamente a escuchar solamente un entorno en donde no hay carros ni personas todavía. Yo sé las tareas del día, yo las tengo escritas, yo más o menos sé hasta qué voy a hacer de desayuno, pero mi mente, ¿verdad? Y ahí es donde el mindfulness a mí o sea, realmente me ayuda demasiado. Es donde yo tengo un espacio para conectar con mi ser superior. Yo hago una oración, tengo de una forma también muy intencional en que yo a mi vida le pongo una intención y les voy a contar, hace 3 días cumplí años. Y fue tan bonito ese día del cumpleaños, no solo porque me fascina cumplir años y lo celebro todo el mes literalmente. Ese día yo me acuerdo que me senté en la cama, puse las plantas de mis pies en el suelo, hice unas respiraciones y, o sea, mi oración a Dios, al mundo, al universo fue primero que todo agradecimiento y después fue una intención de no voy a esperar nada de nadie hoy. O sea, yo simplemente quería. Habían cosas muy específicas que yo las había autogestionado, habían regalos que iban a llegar porque yo no me los había comprado, o sea, habían cosas que yo intencionalmente había hecho para mí, pero de mis hijos, de mi esposo, de mis amigas, o sea, yo no esperé nada ese día. Entonces, el entender, y esta es una técnica, gran técnica de autoconocimiento, el entender que genuinamente nosotras lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras decisiones.
¿verdad? Tenemos, como somos multifacéticas, multiapasionadas, multiestudiosas, y pasamos entre que un podcast, hablar con la amiga, dar un consejo, postear en redes sociales, darle seguimiento a los pacientes. O sea, uno pasa en tantas cosas, resolverle un montón de cosas a los hijos. Se nos olvida lo intencionales que tenemos que ser o podemos ser. Esto no es que tenemos, simplemente es que funciona en el hecho de decir, realmente en todo este montón de cosas que yo hago y creo que controlo, creo que es como respirar y entender. Yo, de todo lo que creo controlar, tengo que soltar y entender que yo no controlo nada de eso. Hay cosas que se me dan con mucha facilidad porque puedo ser muy planificadora, pero es como fluir con lo fluctuante que es la vida, con lo inestable que es la vida, con que a veces llegan malas noticias, con que las personas a nuestro alrededor también se mueren, con que tenemos que lidiar con nuestros propios procesos de duelo y nuestras pérdidas. Eso nos ayuda demasiado a ser otra vez súper autocompasivas y poder abrazar el cambio y poder soltar el control y decir, de esto que está pasando en este momento, ¿qué historia yo me estoy contando? Porque si yo, como la única especie sobre la faz de la Tierra, los seres humanos tenemos el privilegio de ser seres pensantes y tener esa gran capacidad, que somos los únicos de tener razonamiento como tal, y yo estoy dejando mi mente que haga fiesta y no estoy controlando lo único que sí puedo controlar, y estoy creyendo que todo lo demás lo puedo controlar, y es una fantasía que nos han vendido. Entonces, entender eso y como reconocer como ser humano con muchísimo potencial que sí puedo controlar, y también autogestionar esa parte emocional. Creo que el autocuidado, me parece a mí, cuando uno lo tiene como un estilo de vida, nos ayuda. Yo quiero contarles que, o sea, yo no lo logro todo el tiempo, obviamente, Carlita lo ha repetido y eso me encanta, ¿verdad? Somos mujeres, no sé la palabra, creo que ordinarias, comunes, No, y claro, ordinarias, comunes. Común. Comunes, me encanta. sí, somos mujeres comunes, esto es comunes, perdón, eso es para todas, pero creo que cuando el autoconocimiento es nuestro camino y también el autocuidado, una de las principales formas de nosotras poder medir, porque a mí me encanta medir mis avances en términos de, como, ¿verdad? Con una métrica que yo sienta que de verdad es real lo que yo estoy haciendo, es en que nuestra reactividad va a disminuir, sí o sí. Si nuestra reactividad no disminuye, bueno, tenemos que mejorar, y qué lindo poder mejorar. Entonces, nuestra mente, ¿verdad? Pensante, esa dotación genial que tenemos, es de qué forma yo puedo hacer que entre el estímulo y la respuesta, que la respuesta es mi respuesta emocional, conductual, que entre el estímulo que yo tenemos demasiados estímulos en este momento, ¿verdad? Las mujeres del siglo XXI tenemos, toda la humanidad como tal, tenemos demasiados retos. ¿Cómo hago para yo, en esta sociedad frenética, demasiada información, con muy buenas intenciones de cambiar, pero en donde los hábitos repetitivos me llevan una y otra vez hacia el camino que no me está dando los resultados que yo estoy buscando? Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta de cuánto lo estoy logrando? ¿Verdad? El estímulo y el impulso que yo tengo a reaccionar. Y como para ir cerrando un poquito el tema, porque el tema Carla lo dijo muy bien, es un tema tan amplio, tan amplio. Bueno, yo podría hablar hora y media solo de ese tema, es demasiado amplio. El autocuidado como camino es intentar ser lo más coherentes entre lo que nosotros pensamos, lo que queremos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. En lo espiritual, en lo material, en las relaciones de pareja, relaciones sociales en general, porque somos seres sociales y vincularnos sanamente es demasiado importante. En la maternidad, como hijos, en nuestro rol de hijos, y pongan todos los roles que ejercemos y que no somos a la vez, porque solo ejercemos roles, ¿verdad? Pero por ahí ya una compañera lo dijo, no somos nuestros roles. Entonces, qué reto. Tenemos que como respirar para digerir la información, porque
En el momento que nosotras, toda esta información que llega a nuestras vidas, ¿verdad? La entendemos, la podemos ir trascendiendo, la podemos ir haciendo vida en nuestras vidas, podemos ir aplicando técnicas, ¿verdad? Entonces, no me quiero extender más. Bueno, quiero solamente, sí quiero decirles algo rápidamente que creo que es demasiado importante. Si realmente queremos tener una alianza grande, ser súper aliadas con nosotras mismas, sé que esos temas nos encantan, nos apasionan, la parte espiritual, mística, psicológica, ¿verdad? Las preguntas, todo el coaching, esto es precioso. Pero esto es muy mental y es genial. A mí me encanta, y me encanta la ciencia y las neurociencias y la neuroplasticidad que en el momento, al principio se habló sobre eso sin tal vez mencionar el término. Eso me fascina, pero somos más que una mente. Tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar. Tenemos un estómago que tenemos que cuidar. Tenemos tantas cosas que tenemos que cuidar y el autocuidado se ve como eso, es como un abrazo amoroso de mi vida de forma integral, toda, o sea, es como, ¿verdad? Es como un rompecabezas, pegarlo con gomita y formarlo y como decir, o sea, soy una sola pieza, sé que son demasiadas áreas, a veces la información es muy abrumadora, porque uno dice, bueno, ya apenas voy saliendo con la maternidad, bueno, el matrimonio ahí va, bueno, la parte laboral, o sea, ahí uno dice, ¿y cómo buscar como un equilibrio en tantas áreas? Es muy sencillo, o sea, es muy sencillo porque tiene demasiado que ver con soltar el control de cómo se debería estar viendo mi vida. O sea, eso es vital. Y recordar que para nosotras poder aliarnos con nuestra vida y ser de verdad esas personas que queremos ser, tenemos que amar y honrar y agradecer nuestro cuerpo con movimiento. Y para mí, otra gran técnica de autocuidado es conectar con el placer de la vida. Desde donde yo estoy comiendo, cómo disfruto lo que como, cuánto duro comiendo, con qué intencionalidad compro lo que me voy a comer o lo que voy a cocinar, qué decido tener en mi casa para comer, cómo decido nutrir a mi familia, cómo decido vivir mi sexualidad, cuánto la disfruto, dónde voy a colgar los complejos. Es decir, es tan amplio, ¿verdad? Y por eso les decía que el atardecer no es que sea una buena técnica, porque hay toda una técnica de contemplación y uno puede sentir mucho contentamiento a través de la naturaleza, pero el camino definitivamente es hacia adentro. Es un camino, es interno y es lindísimo, es maravilloso. Y lo que sí les puedo garantizar es que es imposible que afuera no se vea. No se van a ver cosas que calcen con lo estéticamente establecido o cosas que se vean con lo socialmente, ¿verdad? Perfecto. Es un tema más de actitud, es un tema de optimismo y no tiene nada que ver con el positivismo tóxico tampoco. Porque en tanto es un tema interno, es algo que es un camino muy individual y personal. Y ahí, Erika, quiero que vayamos terminando ahí porque creo que todo eso que nos está diciendo ahora hacia el final del tema es con lo que podríamos reaperturar una nueva oportunidad de tema, ¿verdad? Y entrar precisamente a un programa mucho más profundo, ¿verdad? El de hoy fue un poco extenso porque así lo queríamos hacer en realidad, ¿verdad? Que era una oportunidad para celebrar el Día de la Madre Internacional, viendo y lo vuelvo a decir, a mí me encanta así decir, viendo mujeres comunes como nosotras, haciéndose cargo de sus vidas, haciendo camino al andar, pero en su andar, y un poco retomando, ¿verdad? Algo que Erika decía, es que hay un montón de deberías, y cuáles de esos son los míos, ¿verdad? Porque los deberías no están ni mal ni bien, pero los míos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser la vida? ¿Cómo debería ser la vida afuera? Pero desde mi vida, desde lo que yo quiero ver. Y aquí es donde creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Agradeciéndoles a todas. No sé si Erika tiene algún ejercicio así chiquitito, de un minutito. De un minuto, sí, que nos sirva como estrategia para cuando decimos, aquí ocupo autocuidarme, ¿verdad? Y mientras voy haciendo ese camino, que nunca terminamos, mientras voy haciendo ese camino, ¿de qué puedo echar mano, Erika? Perdón, que
voy a meter aquí la cuchara antes de que Erika nos dé ese lindo consejo. Estaba pensando, el gran libro dice, la mujer sabia edifica su casa. Siempre lo hemos interpretado de que tiene que tenerla limpia, tiene que tener buenos hijos, tiene que tener A y A, B y C y J. Pero qué lindo es poder pensar, la mujer sabia edifica su casa, ¿no? En Ay, el qué lindo. momento que yo edifico, proyecto. Claro. Y se ve. Eso nada más. Muchas gracias, doña Giselle. Qué Lindísimo ese lindo, me cierre. encanta. Sí. Vamos, Erika. Ok, vamos a hacer una práctica sencilla, vamos a respirar un minutito juntas. Es una técnica de respiración, es respiración nasal, funcional. Es la respiración con la que nacemos cuando fuimos bebés. Nos vamos a poner una manita, puede ser la izquierda, en nuestro abdomen, para que la respiración sea funcional y para volver a esa respiración con la que nosotros, bueno, nacimos, como les dije. Tiene que ser diafragmática, es la ideal para entrar en un estado de calma muy rápido. Diafragmática es algo así como que vamos a respirar por la nariz y la pancita es la que se nos va a llenar de aire. Eso es lo que vamos a hacer. Podemos poner la mano derecha en nuestro corazón y vamos a hacer, les voy a explicar los tiempos en los que vamos a empezar. Son tiempos de 4, lo vamos a hacer de 4 y es inspirar en 4 segundos, vamos a sostener 4 segundos, vamos a botar el aire 4 segundos y sostenemos sin aire 4 segundos. Y así vamos a respirar durante 1 minuto apenas para sentir nuestro corazón y nuestro diafragma activándose. Si gustan podemos cerrar los ojitos y vamos a hacer la respiración. Vamos a empezar en 1, 2, 3. Vamos a llevar la cuenta en nuestra mente y vamos a sentir donde jalamos el aire, la pancita se va a llenar de aire. Puede sentirse un poco incómodo porque normalmente cuando nos dicen respiren, lo que hacemos es hinchar de aire el pecho y se queda en nuestras vías aéreas. Lo importante es que baje el diafragma. Es un músculo con muchísima forma y a la vez cuando respiramos de esta manera garantizamos que el oxígeno invada todo nuestro cuerpo. Vamos a respirar más despacio, lento. De hecho, podemos sentir la diferencia en esa sensación en donde entra por las fosas nasales un aire un poquitito más frío, donde el diafragma lo devuelve, lo sube por las vías aéreas a los pulmones y cuando lo botamos, ese aire sale más calientito de nuestras fosas nasales. Una vez más. Podemos abrir los ojitos. Cuando nosotros hacemos una respiración pausada, nasal, funcional y diafragmática, y ahora podemos cerrar cuando terminamos la sesión tomándonos unos 10 vasos de agua muy, muy, muy despacio, lo que le estamos, perdón. 10, dijiste 10. Unos 10, sí, unos 10, 15, 5, depende, ¿verdad? La sed que tengamos, la evidencia que le estamos dando a nuestro sistema nervioso central, que puede ser otro tema de otro día, es que estamos en calma y a salvo, porque absolutamente ninguna especie, ningún animalito de la tierra puede hacer una respiración y lenta y tomar agua despacio. Si entonces nuestro sistema nervioso central automáticamente se va a regular. Perfecto. Bueno, de mi parte agradecerles a cada una por habernos acompañado de esta forma hoy para celebrar este Día de la Madre. Y a todos los que nos están acompañando de diferentes países también agradecerles. Espero que haya sido un espacio enriquecedor. Yo soy también de parte de Coach en el Mundo, si quieres ir cerrando. Sí, yo quería darles muchísimas gracias, en particular a las mamás de este grupo.
Gracias por acompañarnos, por ser esa parte de dadoras de vida, ¿verdad? Esa conexión que hablaba Carla desde el inicio. Gracias a cada una de ustedes por compartir esta sabiduría con otras, ¿verdad? Con otras familias, con otras mujeres, con otras personas allá afuera que están dispuestas a reinventarse, tanto desde su rol como mamá, como de su rol como mujer, incluso o los roles de los que tienen los caballeros en la vida de día a día. Y de parte de Coaching el Mundo, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Déjanos un comentario de qué fue lo que más te llamó la atención desde esta sesión. Asegúrate de suscribirte, darle el botoncito de la campanita para que puedas tener más acceso a cada uno de los contenidos que estamos dispuestos a regalarte a ti por medio de este canal de Coaching el Mundo. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche. Sí. Y para terminar, recordarles que estos caminos o este camino de autocuidado no necesariamente hay que hacerlo solo, ¿verdad? Estamos precisamente para eso, para acompañarlos en estos procesos. Erika en la parte psicológica, por ahí después les vamos a contar, tenemos un proyecto juntas también. Y pues bueno, estamos precisamente haciendo nuestro propio camino, pero también poniéndonos al servicio de la vida para ayudarles a otros a hacer su propio camino. Muchísimas gracias, Carla. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches a todos. Que estén muy bien y nos vemos. Gracias. Chao, gracias.